Yo lo sentía al lado de mí, escuchaba su respiración. Bienvenidos a Relatos de Terror. 1, 2, Alex viene por ti. 3, 4, enciende la radio. 5, 6, escucha su relato. 7, 8, mantente despierto. 9, 10, nunca más dormirás. Shh, silencio, Alex Romero está aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Romero y esto es Relatos de Terror. Quiero mandar un saludo a todas las personas que me escuchan en los directos que hacemos en las tardes vía Facebook y también a todas las personas que me siguen en YouTube. Y el siguiente relato nos llegó vía inbox. Es del Estado de México y espero que les guste. Y déjenme un comentario para saber su opinión. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Romero y tú tienes una historia que contarme. Hola, miren, bueno, espero les guste mi historia. Bueno, esto empieza así. Cuando yo tenía aproximadamente 5 años, mi mamá se casó con una persona el cual no era de ninguna religión, ni profesaba nada, ni mucho menos hacía intentos de tener algo. Era una familia muy extraña, con un carácter muy feo, todos los integrantes de esa familia. Y pues bueno, todos los vecinos, al saber que mi mamá se había casado con esta persona, pues se asombraban, porque había muchas historias alrededor de ellos. De esa casa se decía que pues ahí había habitado una bruja y que pues ahí de hecho hay unos como bambús, y decían que pues esos nunca los podían cortar porque pues ahí habían quedado enterrados sus trabajos, además de que se decía que estaban ahí unos fetos y unos bebés, los cuerpos de unos bebés que supuestamente eran de esta persona. Esa casa pues siempre fue extraña. De hecho, vivimos muchos sucesos durante la casa y pues hasta ahorita la casa sigue en pie. Y bueno, hay muchas historias. La familia ha terminado muy mal, han tenido unas muertes muy muy feas. Y entonces pues mi historia comienza ahí. Cuando yo llegué a vivir ahí, a mi mamá la metieron a una habitación muy muy pequeña. Solamente teníamos una cama, una pecera y un ropero. Pues nosotros teníamos la costumbre de, bueno, mi hermano y yo, tengo un hermano más chico que yo por un año, teníamos la costumbre de dormir por las tardes. Y pues siempre nos jalaban el cabello o nos despertaban con un golpe. Y pues al darnos cuenta, pues nosotros éramos los únicos que vivíamos ahí. O sea, que estábamos en el cuarto. Todos los demás estaban haciendo sus actividades, pero a nosotros así nos despertaban. Y así estuvimos durante mucho tiempo. Lógicamente pasaron más cosas. Y bueno, mi mamá logra sacarnos de ahí. Entonces, pues nosotros nos fuimos a rentar a unas calles de ahí, en una casa que daba a un río. A unos 10 metros estaba el río. Poquitos metros, para ser escasos 1.5 metros, 2 metros, había unas vías donde pues pasaba el tren. Había un puente muy chiquito que era para que la gente pasara hacia las otras colonias que prácticamente pues ya eran cerro. Eran colonias muy muy feas, muy solitarias, y pues seguido se sabía que ahí abandonaban cadáveres y todo eso. Así transcurrieron unos meses, todo tranquilo, todo normal. Él era muy cruel con nosotros. Mi mamá trabajaba, entonces pues nosotros nos quedábamos con él, y cada tarde él platicaba con la dueña de la casa.
se aventaban horas platicando, pues a nosotros nos mandaban al otro cuarto. No podía yo oír nada porque él era una persona sumamente agresiva. Entonces, así pasó hasta que la señora empezó a meter unas hierbas a la casa y empezarnos a limpiar. Como que nos azotaba muy feo con aquellas hierbas, o no sé qué era lo que hacía. Llevaba huevos, hablaba en otro idioma que no era el español, y hasta que un día empezó ella a llevar una como cazuela con sal. Llevó varias aguas de diferentes, le prendió fuego, me obligó de cierta manera a pasar por ahí en medio del fuego. Hablaba en otro idioma, me cargaba. Pues sí nos daba miedo porque pues ya casi el fuego llegaba un poco al techo y era en remolino y todo eso. Pues nosotros le comentamos a mi mamá y pues mi mamá no nos creyó, ¿no? O sea, nos hizo como que a un lado. Entonces pues así pasaron varios meses y él siempre era muy cruel, se comportaba muy, muy extraño. Entonces pues empecé a soñar yo por las noches a un hombre. Nunca le vi la cara. Él me decía que fuera hacia el río, que yo tenía que ir hacia el río. Pues yo me aterraba y no podía ni abrir los ojos. Entonces pues así pasó muchísimos meses. Incluso donde nosotros rentábamos pues eran los primeros cuartos. Nuestra ventana daba hacia la calle. Al fondo del pasillo había más cuartos y era un pasillo totalmente oscuro porque rentaban como bodegas, o sea, los cuartos eran rentados como bodegas, por lo tanto pues no estaban ocupados por personas como tal. Todo estaba demasiado oscuro y a veces este hombre me decía que fuera hacia allá, que él me esperaba allá, y pues así tenía que hacerlo. Pues tenía 6 años, me aterraba. Yo recuerdo que gritaba y mi mamá se levantaba corriendo y pues yo lloraba. Incluso yo veía sombras afuera de la casa y mi mamá decía que no se veía nada. Entonces él empezó a meterle la idea de que tal vez yo estaba enferma, tenía una enfermedad psicológica o algo así. Entonces para esto pasaba una señora muy flaca, muy extraña, y siempre me decía que si yo ya había hecho mi primera comunión, y pues yo respondía que no, que yo ni siquiera sabía ni qué era eso. Entonces me decía, tienes que ir a la iglesia, siento que algo traes, ve a la iglesia. Pero pues lógicamente pues yo no podía poner no podía salir de la casa, ¿no? Entonces esa señora siempre se acercaba porque dejaban la ventana abierta. Nosotros pues estábamos encerrados porque pues ellos se salían, mamá se salía a trabajar y pues él se iba a otros lados. Entonces era cuando esa señora se me acercaba. Entonces pues todo esto empeoró. De repente me jalaban los cabellos, o se empezaban a escuchar cosas muy extrañas. Para esto pasó algo muy extraño en esa casa, que los hizo acercarse a una religión que era los Testigos de Jehová. Él empieza a ir a los Testigos de Jehová y me ve una persona que venía a la casa a predicar. Él había salido y nos había dado la orden de abrirle la puerta. Entonces pues esta persona me empieza a decir que percibe algo muy extraño. Pues sí, nosotros no hablábamos mucho respecto a que estábamos muy chiquitos, y yo le empecé a contar más o menos mis sueños. Ella
me pidió un papel para anotarme unas oraciones. Cuando llega este señor, pues se ponen a platicar y todo, y lo convence para que yo vaya a sus reuniones. Y pues sí, así empezamos. Yo empecé a ir a sus reuniones, así les llamaban, y esta señora pues me empezó a regalar como unos libritos. Era como si fueran cuentos de la Biblia, pero pues ilustrados, y para que nos llamara la atención más que nada. Entonces pues así estaba, así era, así todo se calmó por unos meses. Después yo de nuevo empezaba a volver a soñar con esta persona, pero pues ya me decía que si yo no iba hacia el río, pues me iba a matar. Entonces, en 2 ocasiones, mi mamá me logra ver que yo voy abriendo la puerta, ya estando dormidas. Yo tenía una hermana que era un bebé, y se levantó, se despertó. Mi mamá alcanza a ver cómo voy caminando hacia el río, pero no, yo no estaba despierta. Mi mamá pues sí puso unos gritos muy horribles, y así pasaron, me parece que 3 ocasiones, hasta que mi mamá habla con estas personas y les dice qué es lo que está pasando, cómo me había visto a mí. Entonces pues a mí se me regala una Biblia, y me empiezan de inmediato a enseñar los salmos. Recuerdo varios. Entonces pues me empiezan a hacer que yo me los aprendiera de inmediato, y que cada noche pues yo antes de dormirme los tenía que rezar. De hecho yo me dormía con los libros que le platico ilustrados debajo de mi almohada, y pues las cosas no pasaban, no había ninguna solución. Yo seguía soñando, yo seguía con lo mismo, hasta que en una ocasión pues mi hermano se lo lleva a mi abuelita. Entonces pues la bebé se quedaba lógicamente en la cama de ellos, y yo tenía la cama pues para mí sola. Recuerdo haber rezado o citado los salmos, me acosté, y yo estaba hasta el lado de la pared, prácticamente pegada hacia la pared, cuando siento un jalón tremendo, y la puerta de entrada hacia la casa, quedaba unos 2 metros, casi 3 de la cama de donde yo estaba. Para esto mi mamá empieza a despertarse y ve cómo caigo, ve como si alguien me jalara, pero mi mamá dice que alguien la estaba despertando. Ella alcanza a ver como una sombra blanca. Entonces cuando yo caigo hasta la puerta de la cama, caí hasta la puerta, me pegué tremendamente en la cabeza. El golpe despertó a la familia que estaba al lado. El grito de mi mamá, pues yo lógicamente estaba gritando aterrada, porque yo sentía que alguien me agarraba, y era como si me quisiera sacar de la casa a fuerza. Mi mamá alcanza a ver una sombra entre roja y negra. Entonces ella trataba de ir hacia la puerta, pero era algo como que ella algo la detenía, pero a ella quien la había despertado había sido una sombra blanca, que la vio volar hacia esta sombra negra. Entonces pues fue así como que muy impactante todo esto. A la mañana siguiente le hablamos, más bien mi mamá fue a ver a la hermana esta de los testigos de Jehová, y le cuenta lo sucedido. Entonces pues le dice que tenemos que ir con un pastor para platicarle nuestra situación, pero que teníamos que salirnos de esa casa porque eran ataques muy fuertes, y no sabía ella realmente qué habían hecho.
La hermana habló con mi mamá y le dice que yo le había comentado las limpias que había hecho esta señora. Mi mamá fue cuando ahí nos puso atención, le contamos lo que esta señora había hecho con sus limpias y todo eso, y nos sacan, o sea, mi mamá de inmediato nos lleva a casa de mi abuela, de su mamá. Esta casa pues estaba igual a unas cuadras de ahí. Al llegar a la casa esta, pues fue una tranquilidad muy muy grande. Ahí estuve aproximadamente un año. Igual había pasillos sin luz y sin nada, pero pues yo podía estar jugando cómodamente, nunca me pasó nada, no volví a soñar, no, realmente no pasaba nada. Era como si de la nada yo me hubiera, o sea, se me hubieran ido los sueños y todo lo que yo había pasado. Entonces pues ya no se le dio mayor importancia. Sí te comentaba que pues así pasamos durante un año hasta que pues ellos deciden ya salirse de casa de mi abue, y pues nos mudamos. A la vuelta había una fábrica. Esa fábrica daba exactamente enfrente, es más bien está ubicada exactamente enfrente de donde era la casa, de donde es la casa de este señor. Entonces pues ahí fuimos a dar, ¿no? Ahí fuimos a vivir, ya que él se hizo chofer, y mi mamá pues era como que abría la puerta y pasaba recados y estaba al pendiente de la hora y de entrada y salida de los trabajadores y todo eso. Pues nos dieron ahí un cuarto para que prácticamente nosotros cuidábamos también la empresa. Entonces pues él ya tampoco iba para los testigos de Jehová. Frecuentaba de nuevo mucho su casa, y pues de nuevo empezamos con lo mismo. Se oían que se tiraban muchas cajas de tornillos, nos tocaban la puerta, eran muchísimas cosas las que se vivían en esa casa. Yo recordando las oraciones que mi abuelita me había enseñado, pues nosotros como hermanos pues nos poníamos un poquito a rezar. En esta fábrica había imágenes de la Virgen de Guadalupe. Así quedamos. Bueno, más que nada los ataques ahora eran dirigidos hacia él. Muchas veces llegó a caerse ¿cómo se llama? De las máquinas. Era como si hubiera cuartos abajo que no estaban familiarizados, ni la empresa tenía nada que ver con esos. Era como si hubiera como pequeños cuartos abajo que nadie sabía que existían, y él empezó a caerse ahí, a no saber quién lo sacaba de ahí, porque él empezó a recibir como muchos ataques. De hecho tuvo accidentes muy muy feos, y pues él decía que él tenía que regresar a lo que era antes, porque si no lo iban a matar. Mi mamá le preguntaba que quién lo iba a matar, porque eso lo decía él cuando él recibía golpes muy fuertes o así, su cara era totalmente de espantado. Entonces pues nosotros no sabíamos a qué se refería, pues él trabajaba todo el día ahí y no lo veíamos, que más bien él nunca fue ni borracho ni nada, fue extraño, pero nunca fue borracho, entonces no lo entendíamos. Y así estuvimos durante unos 7 años, donde sí, él tuvo accidentes, como te platico, muy muy feos. Estuvo en riesgo su vida, la de su hija, y pues entonces también decidimos salirnos de ahí. Nos cambiamos a 3 calles, pero hacia el lado de la casa de mi abuela. Entonces pues ahí igual todo parecía tranquilo, y los primeros 2 meses, y de nuevo empiezan mis sueños con esta persona. Solo que ahora esta persona se me presenta tal y cual es. Era un muchacho de ojos verdes, blanco, cabello negro, alto, delgado, y se me presentaba y él me llamaba. Él me decía que
yo tenía que ir con él, que yo era suya, y él estaba parado en una casa azul de 3 pisos, vieja. Yo solamente me recuerdo unos metros de él intentando correr, pero en mi mismo sueño yo no lograba para dónde correr. O sea, no sabía hacia dónde tenía que correr. Era como si me quedaba como paralizada por el miedo de verlo. Entonces, así pasó mucho tiempo. Diario eran los sueños con él. Él, donde estaba parado, me señalaba hacia una como coladera y me señalaba hacia abajo. Siempre me señaló hacia abajo. Y pues sus señas de ven. Nunca lo vi hablar en mis sueños. Simplemente escuchaba su voz que me decía que yo era de él. Que él me decía que yo le pertenecía a él y tenía que ir con él. Estos sueños pues eran cada vez más y más frecuentes. De repente lo soñaba en diferentes situaciones. Él siempre se presentó en la casa donde todo empezó, la de las vías. Siempre estaba ahí y pues yo trataba de salir corriendo y yo lo veía que él hablaba mucho con el esposo de mi mamá. Así era en mi sueño. Ellos hablaban, no me perdían la vista hasta que supuestamente yo en los sueños lograba escapar. Agarrando todo el camino de las vías, pues salía hacia las calles que yo te comento de donde vivía mi abuela. Entonces yo recuerdo que corría todas las vías y él persiguiéndome. Siempre era él persiguiéndome. Recuerdo que me decía que tenía que ir con él. Y así pasó hasta que nos volvimos a cambiar de casa, ahora del lado contrario. De nuevo había un río, de nuevo planta baja. Entonces pues nosotros nos dormíamos en una cama, ellos en otra. Pues todavía no lográbamos tener un poquito más de lo que teníamos. Entonces cada noche, sin mentirte, lo sentía al lado perdón, es que luego me pongo nerviosa. Yo lo sentía al lado de mí, escuchaba su respiración, que era lenta y fuerte. Caminaba 2 o 3 pasos y de nuevo de regreso, y era como si estuviera caminando para allá y para acá, y su respiración me aterraba. Yo me tapaba con mis cobijas de pies a cabeza. De nuevo empecé a ponerme la Biblia abierta en los Salmos abajo de mi almohada, y con la otra mano yo agarraba o despertaba a mi hermano, que era el que estaba al lado mío, y nos comunicábamos así como con señas. Entonces ninguno de los dos se atrevía a abrir los ojos. Así pasó muchísimo tiempo. Después de unos meses, esta persona ya no me seguía, o sea, ya no estaba al lado mío, sino empezaba como a espantarlo a él, como a jalarlo a él. Entonces pues esta persona gritaba mucho, gritaba muy feo. Entonces pues nosotros nos salimos de esa casa debido a que él decía que le habían dicho que donde estaban el río, pues ahí espantaban mucho, y por eso nos seguía mucho esas sombras a nosotros. Pues nosotros no cuestionamos nada, porque pues no teníamos ni voz ni voto. Nos cambiamos igual de nuevo a otras 3 cuadras de ahí, pero pues ya por problemas familiares y todo eso, ellos lograron separarse. Porque pues lograron porque para mí fue un alivio, ya que pues él nunca nos trató bien. Para esto yo
estaba con mi hoy esposo, era mi novio, y me logró venir a la casa, a su casa de mi esposo. Prácticamente pues nos casamos. Yo tenía 17 años y pues aquí las cosas empeoraron. Bueno, pues como te comento, ya estando casada, pues las cosas empezaron a empeorar. Él me empezó, esta persona, fantasma, no sé, nunca supe lo que era. Empecé a soñar más frecuentemente con él. Era como si lo hubiera hecho enojar. Empecé a tener peores pesadillas. Empecé a experimentar cosas muy extrañas. Era como si esta persona estuviera dentro de mí. Tenía mucho miedo, pero a la vez hacía de repente cosas que no eran yo. Todo sucedía en la noche. Yo les empiezo a contar toda la historia. Incluso llegamos a ir pues primero me decían que tenían que hacerme exámenes por si no era psicológico, pero de repente yo hacía cosas que hablaba en otro, como que en otro idioma, como que mi voz se hacía más fuerte. Tenía una fuerza incontrolable, o al menos eso era lo que me platicaban que hacía. Mi esposo siempre ha sido una persona muy fuerte, igual que mis cuñados. Ellos trataban de sujetarme y no podían conmigo. Yo soy una persona chaparrita, delgada, y pues te estoy hablando de que ellos miden 1,80, 2 metros y pues son un cuerpo muy fuerte. Me desmayaba seguido. Fueron noches muy feas donde me decía que él venía por mí y tenía que irme con él. Él me decía en sueños que yo iba a ver como mi familia poco a poco pues se iba a ir muriendo. Pues yo por lo pronto estaba pues muy espantada hasta que le comentaron a una señora que se dedica a hacer trabajos, o se dedicaba a hacer trabajos así como de brujería y eso. Para eso a esa señora la entrenaron muy bien. Es una historia muy interesante la de la señora, pero ella sabía hacer sabía hacer muy bien esos trabajos. Así que la trajeron para hacerme unas limpias. Yo recuerdo que cuando ella empezó a crecer aquella limpia, con huevo, con ramas y todo eso, me parece que también hizo lumbre o algo así, pero yo solamente recuerdo haber cerrado los ojos, y cuando ella me ve la espalda o algo así, me ve los rasguños, me ve muchos rasguños y como cosas muy extrañas, y les empieza a decir que eso era por parte de él, o sea, él era el que me estaba atacando. La limpia duró mucho tiempo y increíblemente dicen que esta persona, este ser o algo así, aventaba a la señora. La señora le respondía en groserías y era como si se estuviera peleando con él, solo que nadie lograba verlo. De todos los presentes, nadie lograba verlo, solo se veía a la señora peleando con él como si estuvieran golpeándose. Logró aventar él a la señora, y la señora siguió haciendo su limpia. Me parece que después de eso fueron 2 limpias más. Yo empecé a ir a la iglesia y me dijo que pues sí, era efectivamente, no sabía ella qué había pasado, quién lo había invocado, pero era alguien sumamente fuerte y no iba a descansar hasta llevarme. Y pues debido a como yo me encontraba, pues ya no faltaba mucho.
Después de eso yo dejé totalmente de soñar con él, como si todo hubiera cambiado y mi vida empezó a ser otra. Yo me alejé también de este señor, que era esposo de mi mamá, por mis hermanos, porque es el papá de mis otros hermanos. Supe que pues a su familia ha tenido unos finales muy trágicos. De hecho, su mamá tuvo una agonía muy fea en un hospital, que igual la señora murió, pero pidió que no la enterraran en ningún lado más que en su casa. Entonces sé que está cremada en su casa. Estas personas pues las he visto muy de vez en cuando, ya no me recuerdan, creo que ya no me conocen, y pues sí han tenido un final muy feo. Yo, a partir de que hizo eso la señora, no volví a soñar con él, ya no se me presentó jamás. Hace poco, hace unos meses para ser exactos, vi una casa parecida a la de ese sueño, muy parecida. Ahora estoy como un poco inquieta por saber quién era, por qué me quería, y al pasar a esa casa pues fue como empecé yo a recordar todo, su rostro, todo él lo recuerdo con detalles, y pues espero algún día saber qué era lo que quería, y no sé, al ver esa casa me dio un poco como que de tristeza, pero no supe más, no supe quién era o qué era lo que quería. Y pues bueno, hasta aquí fue lo que pasé, y por supuesto de esta historia se derivan otras que, si gustan, les iré contando ya con más detalle. Y pues eso es todo. Espero que les guste y gracias por escucharme. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de esta noche. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete al canal para recibir más videos así. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que sepas cuando hacemos un nuevo video. Mi nombre es Alex Romero y te deseo buenas noches.